Capítulo 3. La sugestión, la telepatía y el agrupamiento de creencias. Las ideas poseen una realidad electromagnética. Las creencias son ideas contundentes sobre la naturaleza de la realidad. Las ideas generan emoción. Los similares se atraen, de modo que las ideas parecidas se unen unas con otras, y vosotros aceptáis las que encajan en vuestro sistema particular de ideas. El ego trata de mantener un punto claro de enfoque, de estabilidad, de modo que pueda dirigir la luz de la mente consciente con cierta precisión y concentrarse en áreas de realidad que parezcan permanentes. Tal como se mencionó, aunque el ego es un fragmento del yo completo, puede ser definido como una estructura psicológica compuesta de características que pertenecen a la personalidad en conjunto, organizadas para formar una identidad superficial. En términos generales, esto permite que a lo largo de una vida surjan fácilmente muchas tendencias y facultades. Esto permite que surjan muchos potenciales que de otro modo no podrían surgir. Si este no fuera el caso, por ejemplo, a lo largo de la vida no cambiarían vuestros intereses. Así pues, aunque el ego parezca ser permanente, cambia constantemente al adaptarse a las nuevas características del yo completo y deja que otras desaparezcan. De lo contrario, no respondería a las necesidades y deseos de la personalidad global. Dado que está íntimamente relacionado con otros fragmentos del yo, básicamente no se siente aislado ni solo, sino que actúa orgullosamente como director del enfoque de la mente consciente. En este sentido, el ego es un auxiliar de la mente consciente. Básicamente el ego comprende su fuente y su naturaleza. Es la parte de la mente que se asoma a la realidad física y la escudriña, y evalúa a propósito de las características que la componen en cada momento. Elabora sus juicios según su propia idea sobre sí mismo. Es la parte de vuestro yo interior más orientada físicamente, pero aún así, no está separada de vuestro yo interior. Reposa en el alféizar de vuestra ventana, por decirlo de alguna forma, entre vosotros y el mundo exterior, y también puede mirar en ambas direcciones. Elabora juicios sobre la naturaleza de la realidad con respecto a sus necesidades y a las vuestras. Acepta o rechaza creencias. No puede excluir información de la mente consciente, aunque puede evitar prestarle atención. Esto no significa que la información se vuelva inconsciente. Simplemente se la relega a una esquina de la mente. No es asimilada. Y no se la organiza dentro del conjunto de creencias sobre las cuales os estéis concentrando en este momento. Pero está ahí si la buscáis. La información no es invisible, ni tampoco necesitáis saber exactamente lo que buscáis, lo cual por supuesto convertiría la misión en una casi imposible. Todo lo que tenéis que hacer es tomar la decisión de examinar los contenidos de vuestra mente consciente, con el convencimiento de que contiene tesoros que habéis pasado por alto. Otra manera de hacer esto es admitir mediante la observación que los efectos físicos que halláis existen como datos en vuestra mente consciente. De este modo, la información que antes parecía inaccesible se volverá obvia. Las ideas aparentemente invisibles que os provocan dificultades tienen efectos físicos bastante visibles, y estos os conducirán automáticamente a la zona consciente, donde residen las creencias o ideas iniciales. Una vez más, si os hacéis plenamente conscientes de vuestros pensamientos conscientes, ellos mismos os facilitarán las claves, pues expresan claramente vuestras creencias. Si por ejemplo tenéis poco dinero para vivir y examináis vuestros pensamientos, quizás os deis cuenta de que pensáis constantemente: nunca podré pagar esta factura, nunca tengo suerte, siempre seré pobre. O veréis que envidiáis a aquellos que tienen más, o que menospreciáis el valor del dinero, y sostenéis que quienes lo poseen no son felices, o, en el mejor de los casos, son espiritualmente pobres. Cuando encontréis estos pensamientos dentro de vosotros, quizá digáis con indignación: pero es que es cierto, soy pobre, no puedo pagar mis facturas, etc. Al hacer esto, ya veis, aceptáis vuestra creencia sobre la realidad como una característica de la realidad misma, y de este modo, la creencia se os vuelve invisible. Pero ella causa vuestra experiencia física. Debéis cambiar la creencia. Os facilitaré métodos que os permitan hacerlo. Tal vez sigáis vuestros pensamientos en otras áreas
y os encontréis pensando que tenéis dificultades porque sois demasiado sensibles. Es posible que entonces digáis, pero es cierto, lo soy. Reacciono con una emoción intensa ante las pequeñas cosas. Pero eso es una creencia y una limitante. Si seguís aún más el hilo de vuestros pensamientos, quizá veáis que pensáis, estoy orgulloso de mi sensibilidad, me aleja del populacho, o bien es que soy demasiado bueno para este mundo. Estas son creencias restrictivas que distorsionan la verdadera realidad, vuestra propia realidad verdadera. Y estos no son más que unos cuantos ejemplos de cómo vuestras propias ideas muy conscientes pueden resultaros invisibles, aun cuando la verdad es que siempre están a vuestra disposición y están limitando vuestra experiencia. Hemos hablado acerca de la mente consciente, ya que físicamente ella es la directora de vuestras actividades. Os comenté que era importante comprender la posición del ego, en tanto que parte más exterior del yo, o ser interior, una parte que no está aislada, sino que observa hacia el exterior la realidad física. Siguiendo esta analogía, en el otro extremo de la mente consciente, hay ciertas partes del yo que reciben constantemente información telepática. Aunque recordad, no hay divisiones, así que los términos empleados son simplemente para facilitar la explicación. El ego trata de organizar todo el material que llega a la mente consciente, pues sus propósitos, los del ego, son los que han aflorado en un momento dado en el encuentro global del yo con la realidad física. Como ya dije, el ego no puede excluir información de la mente consciente, pero sí puede evitar enfocarse directamente en ella. Ahora bien, la información telepática procede de partes más profundas del yo, siguiendo con nuestra analogía. Estas partes poseen una capacidad receptiva tan sorprendente que se requiere un poco de organización para seleccionar la información. Parte de esta simplemente no es relevante para vosotros, pues concierne a personas de las cuales no tenéis conocimiento. Sois remitentes y destinatarios. Como las ideas tienen una realidad electromagnética, las creencias irradian con fuerza, dada su intensidad. Debido a la estructura organizativa de vuestra naturaleza psicológica, las creencias similares se agrupan, y aceptaréis de buena gana aquellas con las que ya estáis de acuerdo. Las ideas limitadoras os predisponen por tanto a aceptar otras de naturaleza similar. Las exuberantes ideas de libertad, espontaneidad y alegría atraen automáticamente otras de su misma especie. Hay un continuo intercambio de ideas entre vosotros y los demás, tanto telepáticamente como en un nivel consciente. Una vez más, este intercambio depende de las creencias conscientes. Está de moda creer en ciertos círculos que, independientemente de las creencias o ideas conscientes, siempre se reacciona físicamente a los mensajes recibidos telepáticamente. Pero no es así. Solo reaccionáis a aquellos mensajes telepáticos que encajen con vuestras ideas conscientes acerca de vosotros y de vuestra realidad. Dejadme añadir que la mente consciente es por sí misma espontánea. Disfruta jugando con sus propios contenidos. Así pues, no recomiendo ningún tipo de disciplina mental estricta en la cual os examinéis a cada momento. Lo que propongo son medidas de control que podéis tomar en áreas en las que vuestra experiencia es insatisfactoria. Por tanto, reaccionáis a toda la información que recibís según vuestras creencias conscientes sobre la naturaleza de la realidad. Las partes más profundas del yo no tienen que tomar en consideración la idea que el ego tiene del tiempo. Así que dichas partes también abordan la información que normalmente se escaparía a la percepción del ego. Quizás hasta que alcanzan cierto punto de comprensión de la noción que el ego tiene del tiempo. El ego, que debe tratar de forma más directa con el mundo cotidiano, se toma bastante en serio el tiempo del reloj. También él se da cuenta en cierta medida de que el tiempo material es una convención, pero prefiere respetar ese tipo de convenciones. A menudo pasa por alto el material clarividente que llega a la mente consciente desde las partes más profundas del yo. De vez en cuando el ego advierte que dicha información puede ser eminentemente práctica, se muestra menos reacio a aceptarla, pero solo cuando dicha información encaja en su noción de lo que es posible y lo que no lo es.
Ahora bien, los conceptos del ego son vuestros conceptos, ya que es una parte de vosotros. Si pensáis demasiado en peligros o desastres potenciales, si pensáis en el mundo principalmente en función de vuestra supervivencia física y consideráis todas las circunstancias desfavorables, tal vez tengáis sueños que presagian accidentes, terremotos, robos o asesinatos. Vuestra propia idea de la naturaleza peligrosa de la existencia se hace tan intensa que el ego permite que esa información salga a la superficie, aun cuando esté fuera de tiempo, porque vuestras creencias temerosas lo convencen de que debe estar en guardia. Los incidentes ni siquiera tienen por qué involucraros, pero de toda la información inconsciente telepática y clarividente disponible, seréis conscientes de ese conjunto particular, lo cual solo servirá para reforzar vuestra idea de que la existencia es básicamente peligrosa. Si recibís esta información durante el sueño, quizá digáis: tengo miedo de los sueños. A menudo mis pesadillas se vuelven realidad. De modo que tratáis de inhibir el recuerdo de los sueños. En cambio, deberíais examinar vuestras creencias conscientes, pues su intensidad no solo os lleva a concentraros en las calamidades del mundo físico, sino también a utilizar vuestras facultades internas para este mismo fin. La comunicación telepática es constante. Normalmente ocurre en un nivel inconsciente debido a que vuestra mente consciente está en un estado de devenir, de transformación. No puede retener toda la información que poseéis. Por citar un ejemplo, si vuestras ideas conscientes son relativamente positivas, reaccionaréis a la información de naturaleza similar recibida telepáticamente, aun cuando lo hagáis a nivel inconsciente. Tal como mencioné anteriormente, también estáis enviando vuestros pensamientos telepáticos hacia el exterior, y otras personas reaccionan a esos pensamientos según sus ideas de la realidad. Una familia puede reforzar constantemente su dicha, diversión y espontaneidad concentrándose en ideas de vitalidad, fortaleza y creatividad. O bien puede dejar que se pierda la mitad de su energía si refuerza sus resentimientos, iras o pensamientos de duda y fracaso. En cualquier caso, las ideas de la realidad se refuerzan tanto consciente como inconscientemente, y no solo dentro de la familia, sino entre todos aquellos con quienes la familia entra en contacto. En cualquier caso, las ideas de la realidad se refuerzan tanto consciente como inconscientemente, y no solo dentro de la familia, sino entre todos aquellos con quienes la familia entra en contacto. Conseguís aquello en lo que os concentráis. No hay otra norma principal. Quizás os resulte fácil ver las creencias de otros que sin embargo a ellos les resultan invisibles. Al leer este libro, tal vez identifiquéis a amigos o conocidos y advirtáis claramente que sus ideas son creencias invisibles que restringen su experiencia. Pero quizás sigáis ciegos a vuestras propias creencias invisibles, que aceptáis como la verdad o como características de la realidad sin cuestionarlas. Sin duda, insisto, vuestros datos sensoriales refuerzan vuestras ideas. Y también reaccionáis inconscientemente a la información interna clarividente y telepática que se incorpora al conjunto organizado de vuestros conceptos conscientes acerca de la existencia en general y de la vuestra en particular. Así pues, os veis atrapados en situaciones físicas que se ven corroboradas por la gran evidencia de vuestros datos sensoriales. Y por supuesto la situación es convincente, porque refleja bella, creativa y activamente vuestras ideas y creencias, sean estas positivas o negativas. En términos más generales, lo positivo y lo negativo tienen poco sentido, ya que la experiencia física se entiende como un aprendizaje. Pero si os sentís desdichados, entonces la palabra negativo adquiere significado. Confío en que mis lectores por lo menos hayan empezado a examinar sus creencias, y quizás hayan vislumbrado algunas de las creencias invisibles que hasta entonces aceptaban como aspectos evidentes de la realidad. Ahora bien, si sois sinceros con vuestra lista, llegaréis finalmente a lo que yo llamo creencias centrales, ideas arraigadas sobre vuestra propia existencia. En ese momento veréis que muchas otras creencias secundarias, que hasta entonces creíais independientes, no son más que ramificaciones de las creencias centrales.
y esas creencias secundarias parecen razonables únicamente por su relación con una idea central. Una vez que se comprende que esta es falsa, las otras sucumben por sí solas. Esta creencia central está tan arraigada que os hace enfocar la percepción de tal modo que solo captáis del mundo físico aquellos sucesos que se corresponden con ella. La firmeza de esta creencia central hace también que solo rescatéis del vasto depósito de conocimiento interno los eventos que parecen encajar dentro de su organización. Os daré un ejemplo sencillo de lo que es una creencia central. Es una creencia generalizada y dice lo siguiente: la naturaleza humana es intrínsecamente malvada. Esta creencia es una central. En torno a ella solo brotarán los eventos que sirvan para reforzarla. Las experiencias de estos hechos, tanto personales como globales, llegarán a la percepción de la persona que sostenga esta creencia, lo cual solo servirá para reafirmarla aún más. De toda la información física disponible en los periódicos, la televisión, las cartas y la comunicación privada, la persona se concentrará exclusivamente en aquellos temas que demuestren esa opinión. Crecerá el recelo hacia los demás, por no hablar de la desconfianza personal del individuo para consigo mismo. La creencia invadirá las áreas más íntimas de su vida, y al final parecerá que no hay nada que sea capaz de refutarla. Este es un ejemplo de una creencia central invisible en el más grave de los casos. Una persona que sostenga tal creencia no confiará en su pareja, ni en su familia, ni en los amigos o compañeros de trabajo, ni en su país, ni en el mundo en general. Otra creencia central, más personal, es esta: mi vida no vale nada, lo que hago es inútil. Ahora bien, quien alberga una idea así, habitualmente no reconoce que es una creencia invisible. En cambio, puede que sienta emocionalmente que la vida no tiene sentido, que la acción individual carece de sentido, que la muerte conlleva la aniquilación. Y en relación con esto tenemos todo un conjunto de creencias secundarias que afectan profundamente a la familia y a todos aquellos con quien dicha persona entre en contacto. Al escribir vuestra lista de creencias personales, por tanto, no omitáis nada. Examinad la lista como si perteneciera a otra persona. No quiero decir, sin embargo, que en esta lista tengáis que incluir específicamente ideas negativas. Es de máxima importancia que reconozcáis la existencia de creencias dichosas y que tengáis en cuenta esos elementos de vuestra experiencia con los que os ha ido bien. Quiero que captéis esa sensación de logro y que la traduzcáis o la transfiráis hacia esas áreas en las que habéis tenido dificultades. Pero no olvidéis que las ideas existen primero y que después viene la experiencia física. Vosotros elaboráis vuestra propia realidad. No me cansaría de repetir esto. Habrá etapas de la vida en las que todas vuestras creencias van a la par, están en armonía, por así decir. Las ideas pueden ser muy restrictivas, pueden ser falsas, pueden estar basadas en premisas que no son ciertas. Aún así, su vitalidad y firmeza son muy reales y, bueno, parecen aportar excelentes resultados. La riqueza lo es todo. Pues bien, aunque esta idea esté muy lejos de ser verdad, la persona que la acepte completamente será rica y gozará de una excelente salud, y todo se corresponderá bastante bien con sus creencias. Pese a ello, la idea sigue siendo una creencia sobre la realidad, y por tanto en su experiencia habrá abismos invisibles que la persona desconocerá. Exteriormente, la situación parecerá muy ventajosa, y aunque la persona parezca muy satisfecha, por debajo perdura el lacerante reconocimiento de no estar completa. En la superficie habrá un equilibrio. Así que, a medida que vuestras creencias cambien, se producirán alteraciones en vuestra experiencia y conducta, y habrá puntos de tensión creativa, mientras vais aprendiendo. Nuestro hombre rico del ejemplo anterior tal vez se dé cuenta repentinamente de que su creencia es limitadora, ya que se concentra exclusivamente en ella de manera que el dinero y la salud constituyen sus únicos objetivos. Al hacerse añicos la creencia, puede quedar expuesto a la enfermedad, lo cual podría parecer que es una experiencia negativa.
pero tal vez la enfermedad le conduzca hacia unas áreas de percepción que hasta entonces rechazaba, y ello le podría ayudar a enriquecerse de esa manera en concreto. Es posible que el cambio de esa creencia le lleve a cuestionarse sus otras creencias, y que comprenda, por ejemplo, que respecto a la riqueza a él le ha ido muy bien debido a sus creencias. Pero en otras experiencias más profundas, quizá las que conoció a raíz de su enfermedad, descubre que en la vivencia humana hay dimensiones de la realidad que anteriormente habían estado cerradas para él, y que éstas también están fácilmente a su alcance y sin la enfermedad que originalmente las puso de manifiesto. Podría surgir un nuevo conjunto de creencias, y mientras tanto habría tensión, pero se trata de algo creativo. Ahora veamos otro ejemplo. Vuestros pensamientos conscientes regulan vuestra salud. La idea persistente de enfermedad acaba por enfermaros. Mientras sigáis pensando que caéis enfermos debido a los virus, las infecciones o los accidentes, entonces iréis a ver a médicos que operen dentro de ese sistema de creencias. Y como creéis en sus remedios, con suerte estos os aliviarán. No obstante, como no comprendéis que vuestros pensamientos generan la enfermedad, la seguiréis padeciendo y aparecerán nuevos síntomas. De modo que volveréis al médico. Cuando estáis en el proceso de cambiar vuestras creencias, cuando estáis empezando a constatar que vuestros pensamientos y sentimientos causan enfermedades, quizá no sepáis qué hacer durante un tiempo. Intuís que el médico puede como máximo facilitaros un alivio temporal, pero quizás aún no estáis del todo convencidos de vuestra propia capacidad para cambiar los pensamientos, u os sintáis tan acobardados por la eficacia de estos que tengáis miedo. De modo que hay un periodo de tensión entre creencias, por así decirlo, mientras desecháis un conjunto de creencias y aprendéis a emplear otro. Aquí os veis involucrados en uno de los aspectos más significativos de la naturaleza de la realidad personal, a medida que ponéis a prueba vuestros pensamientos frente a lo que parece ser real. Es posible que transcurra un tiempo antes de que aprendáis a cambiar vuestros pensamientos de forma eficaz, pero estáis inmersos en un esfuerzo de fundamental importancia. La verdad es que dais forma a vuestra realidad sin ambajes. Reaccionáis consciente e inconscientemente a vuestras creencias. Tomáis del universo físico y del interior aquella información que parece corresponderse con vuestras creencias. Así pues, creed que sois seres sin limitaciones por naturaleza, nacidos en la carne para materializar lo mejor que podáis la gran dicha y espontaneidad de vuestra naturaleza. Las creencias centrales son aquellas en torno a las cuales construís vuestra vida. Sois plenamente conscientes de ellas, aunque a menudo no enfocáis vuestra atención en ellas. Por tanto, a menos que estéis atentos a los contenidos de vuestra mente consciente, se vuelven invisibles. Para familiarizaros con vuestras propias ideas y creencias, debéis andar entre ellas sin anteojeras. Debéis revisar las estructuras que vosotros mismos habéis creado, las ideas organizadas en torno a las cuales habéis agrupado vuestra experiencia. Con el fin de ver claramente en la mente, primero de todo debéis desestructurar vuestros pensamientos, seguirlos sin juzgarlos, sin cotejarlos en el marco de vuestras creencias. Las creencias estructuradas reúnen y conservan vuestra experiencia, la empaquetan, por así decirlo, de modo que cuando observáis una experiencia dada que se parece a otra, la colocáis en el mismo paquete predeterminado, a menudo sin revisión previa. Estas creencias, estos paquetes, pueden albergar sorpresas. Al destapar la cubierta de uno, quizá descubráis que la creencia ha servido para ocultar información valiosa que no pertenecía a ese lugar. En torno a una creencia central estándar, se puede crear un agrupamiento artificial de ideas como si fueran flores de papel. Debido a la intensidad de la creencia central y debido a vuestros hábitos, la creencia tenderá a menudo a atraer otras de naturaleza similar. Si no estáis acostumbrados a examinar vuestra mente, dejaréis que estos conjuntos de naturaleza diferente se agrupen en torno a una creencia, hasta que no podáis distinguirlos. Esto puede llegar a tal extremo que
que veáis toda vuestra experiencia solo en relación con esta idea y ese crecimiento o acumulación diversa en torno a ella. La información que no parezca estar relacionada con esa creencia central no será asimilada, sino que será relegada a un rincón de la mente, sin utilizar, y habréis desaprovechado el valor de la información. Este material inactivo puede conservarse en partes separadas de vuestra mente. Esta información no formará parte de la estructura organizada de vuestros pensamientos habituales. Aunque estos datos sean accesibles de forma consciente, podéis estar relativamente ciegos a ellos. Normalmente, cuando observáis vuestra mente consciente, lo hacéis por un motivo en particular, para encontrar cierta información. Pero, si os habéis entrenado a vosotros mismos a creer que esa información no está disponible de forma consciente, entonces no se os ocurrirá buscarla en vuestra mente consciente. Si además vuestros datos conscientes están firmemente organizados en torno a una creencia central, ello os cegará automáticamente a toda experiencia que no esté conectada con ella. Una creencia central solo es invisible cuando la consideráis un hecho de la vida, y no una creencia sobre la vida. Solo cuando os identificáis con ella de forma tan total que centráis automáticamente todas las percepciones según esa línea específica. Por ejemplo, he aquí una creencia central aparentemente muy inocente. Soy un padre o una madre responsable. Pues bien, a simple vista, no hay nada de malo en esta creencia, pero si os aferráis a ella y no la examináis, podríais descubrir que la palabra responsable contiene una intensa carga de significado y reúne otras ideas que tampoco habéis examinado. ¿Cuál es vuestra noción de ser responsable? Según sea vuestra respuesta, podéis descubrir si la creencia central es ventajosa para vosotros o no. Si responsable significa debo ser padre o madre, las 24 horas del día excluyendo todo lo demás, entonces quizá tengáis problemas, ya que esa creencia central podría impediros emplear otras facultades que existen, muy apartadas de vuestra paternidad o maternidad. Es posible que empecéis a percibir toda la información física exclusivamente a través de los ojos de esa creencia central. Ya no abordaréis la realidad física con la admiración de un niño o con la curiosidad espontánea de una persona única, sino siempre a través de los ojos de un padre o una madre. De este modo, os aislaréis de gran parte de la experiencia física. Telepáticamente, también atraeréis información inconsciente que encaje dentro de este rígido patrón, de acuerdo con la fuerza y obstinación de esta idea, y con vuestra disposición a ocuparos o no de ella. Quizás estrechéis aún más las miras de vuestra vida, y toda la información de cualquier clase se volverá al final relativamente invisible para vosotros, a menos que tenga que ver con vuestra realidad como padres. Entonces, la creencia central que acabamos de ver es bastante específica. Además, tenéis supuestos básicos que son también creencias centrales. A vosotros os parecen definiciones, y forman hasta tal punto parte de vosotros que los dais por sentado. Vuestra idea del tiempo es uno de ellos. Tal vez os guste entretener la mente con pensamientos acerca del tiempo. Podéis deciros que el tiempo es básicamente distinto de vuestra experiencia con él. Pero fundamentalmente, creéis que existís en las horas y en los años, que las semanas se suceden una tras otra, que estáis atrapados en el transcurso de las estaciones. Naturalmente, vuestra experiencia física refuerza esta creencia, de modo que estructuráis vuestra percepción en función de los lapsos de tiempo que parecen tener lugar entre los eventos. Esto en sí mismo os fuerza a concentrar vuestra atención en una dirección exclusivamente y os disuade de percibir los sucesos de vuestra vida de otra forma. Es posible que de vez en cuando empleéis la asociación de ideas y un pensamiento os conduzca fácilmente a otro. Cuando hacéis esto, a menudo percibís nuevas intuiciones. A medida que los acontecimientos se distancian de la continuidad temporal en vuestra mente, parecen adquirir una nueva vitalidad, pero lo que sucede es que los habéis liberado de la organización habitual. Cuando los captáis por asociación, os aproximáis bastante al libre examen de los contenidos de vuestra mente. Pero, si dejáis a un lado el concepto del tiempo y luego observáis el contenido consciente de vuestra mente según otras ideas centrales, seguís estructurando.
No digo que nunca debáis organizar esos contenidos. Digo que tenéis que ser conscientes de vuestras propias estructuras. Construidlas o destruidlas, pero no os ceguéis ante el mobiliario de vuestra propia mente. Igual que os podéis tropezar y golpear un dedo del pie contra un mueble descolocado, igual de fácilmente lo podéis hacer contra una idea descolocada. De hecho, os ayudará a pensar en vuestras creencias como muebles que pueden cambiarse de lugar, renovarse, tirarse o sustituirse. Vuestras ideas son vuestras. No deben controlaros. Depende de vosotros aceptar aquellas que elegís aceptar. Imaginaos volviendo a organizar este mobiliario. Os vendrán a la memoria imágenes de muebles en particular. Preguntaos qué ideas representan estas piezas. Fijaos cómo encajan las mesas. Abrid los cajones que hay dentro. No habrá ningún misterio, pues conocéis vuestras creencias. Veréis las agrupaciones, pero depende de vosotros mirar en el interior de vuestra mente y emplear las imágenes a vuestra manera. Descartad las ideas que no vayan con vosotros. Si al leer esto os encontráis con una de estas ideas y decís, «No, yo no puedo tirar esa idea», entonces debéis comprender que dicho comentario interno es en sí mismo una creencia. En verdad podéis desechar la idea, y lo mismo podéis hacer con las siguientes. No estáis indefensos ante las ideas. Siguiendo con la analogía, seguramente encontraréis algunos muebles que no esperabais ver. No os limitéis a mirar el centro de la cámara interna de vuestra consciencia. Manteneos alertas ante la invisibilidad que mencionábamos, en virtud de la cual una idea, bastante accesible, parece ser en cambio una parte de la realidad. La estructuración de creencias se realiza de una forma muy característica y a la vez individual, de modo que encontraréis pautas existentes entre varias agrupaciones, y una puede llevaros a otra. La idea de ser un padre responsable, por ejemplo, puede conducir muy fácilmente a otras estructuras psíquicas que implican responsabilidad, por lo que esa información se acepta por su propio peso. Quizás incluso penséis que es incorrecto considerar cualquier situación si no es según vuestra condición de padre o madre. La creencia en la culpa podría ser, por tanto, una estructura consolidada que aúne otras creencias centrales similares, lo cual aumenta su firmeza. Debéis entender que estas ideas no están simplemente muertas, como si fueran desechos en la mente. Son materia psíquica. En cierto sentido están vivas, se agrupan entre sí como las células para proteger su validez e identidad. Vosotros las alimentáis, en sentido figurado, con ideas similares. Cuando examináis, aunque solo sea una creencia, evidentemente estáis amenazando la integridad de la estructura. Y por tanto existen formas de insertar nuevos soportes, por decirlo así, métodos para sacaros del apuro, de modo que la creencia central entera no se desplome sobre vosotros mientras examináis su base. La imaginación desempeña un importante papel en vuestra vida subjetiva, ya que proporciona movilidad a vuestras creencias. Es uno de los agentes motivadores que ayudan a transformar vuestras creencias en experiencia física. Así pues, es de vital importancia que comprendáis la interrelación entre las ideas y la imaginación. A fin de desechar las creencias inapropiadas y establecer otras nuevas, debéis aprender a emplear la imaginación para desplazar conceptos dentro y fuera de la mente. El uso adecuado de la imaginación puede entonces impulsar las ideas en las direcciones que vosotros deseéis.